Eh, sí. Bueno, la presentación está en inglés, pero pues voy a hablarla en español. Entonces, la siguiente diapositiva, vemos la agenda, donde ves algo preliminar, digamos, métodos basados o métodos analíticos de homogenización Mori-Tanaka. Luego hablo de algo de la mecánica de las capas, layers ply y las fabrics ya para tejidos, eh, ya para capas tejidas. Luego un método que es Mechanics of Structured Genome, MSG, o mecánica de, digamos, de la genoma estructural. Y algo muy breve de Machine Learning y pues cerrar con un overview. Entonces, en la siguiente presentación, pues como ya hizo de alguna manera la introducción el joven investigador, ingeniero Juan Carlos, pues es el estudio, la micromecánica de los materiales compuestos en cuanto a la interacción. Entonces, la idea es pasar un material heterogéneo a un material homogéneo con sus propiedades anisotrópicas equivalentes. Digamos que yo lo he trabajado esta primera parte basándome en el libro de Eber Barbero de Introducción al Diseño de Materiales Compuestos, y pues esto también surge en base a lo que tenemos Vernova, que es la producción de fibras, un producto registrado, es fique con modificación de alcalinización. Entonces, bueno, en la siguiente vemos que los refuerzos pueden venir en diferentes formas y distribuciones. Entonces podemos tener fibras cortas, fibras largas, y dentro de esas fibras cortas pues tener distribuciones totalmente aleatorias, distribuciones orientadas. También en fibras largas pues podemos tener las mismas distribuciones, no continuas, alineadas, o también podemos encontrar las fibras de manera tejida. Incluso hay algunos materiales compuestos híbridos donde se unen diferentes tipos de cloth, por ejemplo, ese que dice hybrid carbon fiber cloth, que utilizan, por ejemplo, la trama en el web, un fibra de carbono, y en el warp, en la urdimbre, pues otro tipo de fibras, ¿sí? Entonces, eso también es posible dentro de los materiales compuestos. Y aquí surge, digamos, la pregunta, y es cómo tener en cuenta las propiedades mecánicas en base a esa morfología, ¿sí? En base a cómo están orientadas las fibras, ¿sí? Entonces, más o menos esto es lo que va a esta charla. Bien, entonces, en esta parte vemos la comparación, un trabajo que pues realicé terminando el doctorado, que es la comparación de diferentes modelos, particularmente los modelos analíticos, pues ya Juan Carlos mencionó algunos, que es la regla de mezclas, la regla inversa de mezclas, que son las ecuaciones que se muestran, la segunda y la tercera, ¿sí? Es la propiedad, es igual a, digamos, la propiedad de la fibra con la fracción volumétrica de la fibra más la propiedad de la matriz con la fracción volumétrica de la matriz. ¿Sí? Esto aplica, por ejemplo, para rapidez, resistencia, o sea, cualquier propiedad P, ¿sí? Y la de abajo, pues, es la regla inversa o el modelo de Reus, ¿sí? La regla de Reus o el modelo de regla de mezclas. Entonces, esos son como inicialmente las primeras aproximaciones a modelos analíticos. Pues en la siguiente pues vamos a ver que hay modelos más complejos, con el modelo de ensamblaje cilíndrico, CAM, que es propuesto por Hashim y Rosen. Da mejores, digamos, valores estimados para lo que es el in-plane shear, y ahí vemos la ecuación. Y bueno, existen muchos modelos más. Quisiera mostrarles, aquí voy a compartir pantalla y mostrarles Espérate. Pero entonces me salgo de aquí. ¿Me salgo? no sé si se pueda compartir ambas. Y bueno, mostrarles aquí un software. ¿Dónde está?
Algo pasa, ¿no? Acá, ¿no? Aquí creo que ya me están viendo, sí. Los que están virtual creo que sí me están viendo, pero sí, Sí, nosotros no. ustedes no. Bueno, No lo hemos resuelto, pero lo siento. Pero dale, explícale, no hay problema. Todo aquí no lo sí. imagino. Ok. No, este es un software que se llama ELAMX, es de diferentes materiales, es un software para lo que es el análisis de laminados de materiales compuestos en base, pues primero a definir una fibra, una matriz y un modelo micromecánico. Entonces ahí hay una gran cantidad dentro de esa librería de modelos micromecánicos, donde está la regla de las mezclas, donde está, a ver qué otro ¿Ese modelo que prometiste hay. en un taller, Juan? Regla de mezclas, Abolinch, Chamis, Halpinsay, Hopkins y Chamis, HSB, PUC, y bueno, hay muchos modelos, entonces simplemente quería ¿Ese es de acceso mostrarles libre? como una gráfica de pues, Juan, ¿ya me escuchas? sí, Te decía que ese es de acceso libre. sí, ese es gratuito, el AMX. Vos prometiste un, ¿qué es? Un taller, o sea, ese, ¿lo vas a hacer con ese? ¿Cuál? Un taller. No, En algún momento te escuché, pero ¿podrías hacer un taller? sí, pero creo que el taller no era con este software, era con otro. Pues Sí. bueno, igual lo organizamos. Bueno. Sí, entonces pues ahí se ve, digamos, en función de la fracción volumétrica, cómo varían los diferentes modelos para el cálculo de las propiedades de la rigidez E2, ¿sí? Que es el módulo, digamos, transversal. Aquí está el módulo de PUC, el regla de mezclas, Hopkins, Halpin-Say, listo. Entonces, este software es muy interesante porque calcula pues otros valores de vibración, deformación bueno, otros valores también aplicados a pressure vessels, a falla, a tuberías. Sí. Y bueno, eso era lo que quería mostrar en este software. Yo creo que podemos continuar, por favor, con la presentación. Entonces, esos son los modelos analíticos. Se basan en la primera formulación pues, de Shelby, ¿sí? Donde después entra ahí Moritanaka a incrementar basado en ciertas asunciones como el strain equivalence y otras más. Entonces, bueno, hay modelos también, los modelos de rigidez son los que son mejores, los modelos de resistencia ya no son tan buenos. Entonces, en la anterior, ¿verdad? En la anterior vemos cómo obtener la resistencia a partir de los valores de la fibra. Entonces, la resistencia, esa strength en la primera dirección, tensile strength in the first direction, F1T, entonces está dada por esta ecuación, donde ese FFT es un factor de resistencia de fibra que se puede calcular al contrario. O sea, yo puedo hacer un experimento, calcular el FFT a partir de mis matrices. ¿Sí? A partir de a partir de mis resultados calculo el FFT y luego entonces puedo estimar con otra fracción volumétrica de fibra o otra matriz, ¿cierto? Bueno, otra matriz quizás, ¿no? Otra fracción volumétrica de fibra, cómo se comportaría el esfuerzo a la tensión en esa dirección de las fibras. Entonces esa es una forma, un modelo para predicción de resistencia. Ahora sí, seguimos. Existen diferentes formas también para calcular la resistencia en la dirección transversal, que son un poco más complejas y digamos que han ido evolucionando en términos de otros parámetros que dependen de
las rigideces de los materiales y demás. Bueno, yo hice en ese primer artículo pues un cálculo de todas esos factores FFT, FMT para diferentes materiales, particularmente los que son impresos en 3D y que utilizan fibras continuas de carbono y de vidrio. Bien, en la siguiente, aquí vemos una comparación experimental similar a las curvas que les mostré de este módulo cortante en el plano sobre la fracción balométrica en términos de las diferentes modelos, ¿sí?, que existen para determinar esas propiedades. Bueno, y esos modelos están muy simplificados. Por ejemplo, el Cylindrical Assemblage establece que hay cilindros que están ensamblados, que son rectos, que comparten cierta distribución geométrica que es constante y demás. Esos son los modelos analíticos. Bien, continuamos entonces. Pero ahí está chévere que se mira la debilidad del modelo de las mezclas, ¿no? Que no se ajusta muy bien. Eso es interesante. Sí. Mientras que los otros están bastante... Normalmente, por ejemplo, el modelo de mezclas, el Rule of Mixtures y el modelo de Reus, que es el modelo inverso, representan los bounds, los límites. Entonces, con eso yo puedo calcular y ya sé, utilizo el ROM y el EROM y entre esos valores es que normalmente se sitúan, ¿no? Está bien. El valor experimental. Entonces sí son útiles para calcular eso, pero en algunas partes o en algunas constantes no son tan buenas. Ah, ya. Bueno, aquí pues es otro trabajo utilizando el modelo de Mori Tanaka, es un poco más complejo, ya Juan Camilo trató de abordarlo. Realmente ahí pues simplemente yo voy a mostrar unos resultados de un trabajo que salió publicado hace poco, que utilizamos este tipo de homogenización para materiales biocompuestos, particularmente era una matriz de PET y diferentes partículas, diferentes, no, más bien refuerzos en forma de fibras cortas, ¿sí? Los modelos analíticos que vimos, la mayoría están desarrollados para fibras largas y continuas, ¿sí? Aquí se puede abordar incluso para fibras cortas, mediante una formulación que está en la siguiente slide, teniendo en cuenta la orientación. Entonces, ese es el artículo, ahí, en el artículo, y utilizamos algo que se llama la orientación o el tensor de orientación de Advani. Sí, ese tensor de orientación de Advani describe cómo es la distribución de las partículas. Primero, la orientación en términos de esos dos ángulos θ y φ y cómo es la distribución de todas las partículas en función pues del proceso de manufactura. Sí, a veces en procesos de inyección las fibras cortas tienden a orientarse en un sentido. Entonces todo eso lo podemos considerar dentro de ese tensor de orientación. Bien, entonces en la siguiente, aquí está un poco cómo es que se crea ese tensor de orientación. Es simplemente el producto diádico entre esos dos vectores. Y yo utilicé, o supuse más bien, una shell layer bajo un proceso, pues, de alguna manera un poco homogéneo y se obtiene ese tensor de orientación. Y después aquí apliqué la homogenización de Mori Tanaka a partir de las propiedades de tres matrices, de tres fibras, que es el aguacate, la cacota del cacao, ¿sí? Y creo que la piña. Entonces fueron esas tres. Listo. Entonces en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo lo hice. Realmente esto ya está programado, entonces yo lo que hice, bueno, voy a aprovechar de todas las herramientas que ya existen, ¿sí? Así como el ELAM-X, otra que les recomiendo mucho es la del CDM Hub. Ese es creo que es Central for Composites Manufacturing. Si ustedes buscan en Google CDM Hub,
van a encontrar una gran cantidad de recursos, herramientas de simulación y demás. Ahí en herramientas de simulación hay algo que se llama una herramienta que es Mori Tanaka Stiffness Homogenization for Short Fibers. Y esa fue la que utilicé básicamente para el artículo. Entonces lo que hicimos fue calcular, simplemente colocamos las propiedades de las fibras, las propiedades de la matriz, en términos de la fracción volumétrica y demás, y él calcula en función de ese tensor de Advani, esa distribución y demás, él calcula cuáles son esas propiedades de las constantes de ingeniería, L1, L2, L3, L1, 2, etc. ¿Sí? Ahí también pueden encontrar toda la formulación, porque si alguien está interesado pues, en conocer más a profundidad cómo funciona el método matemáticamente hablando, ahí pues también están todas las referencias, pues sí, la simulación. Entonces esa es herramienta bastante valiosa. Incluso ese CDM Hub hacen unas charlas cada mes de Global Composites Expert Series, súper buenas, se las recomiendo por si. ¿Y permite estudiar por si modelos anisotrópicos? ¿Cómo? ¿Permite estudiar modelos anisotrópicos? También tiene modelos anisotrópicos para fibras, sí. Qué bien. No sé si esa era la pregunta para fibra de carbono, por ejemplo. Este no lo Sí. Muy bien. Sí, listo. Entonces en la siguiente, entonces eso ya cerramos de pronto un poco la parte de fibras continuas y cortas. Ahora ya mirando pues todo lo que es cómo es el comportamiento de fibras cuando están tejidas, ¿sí? Entonces aquí pues ya dependen, hay aproximaciones a esos modelos. Uno de ellos es este Bending Restraint Model y hay que considerar mucho la topología de cómo está constituida la fibra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esa trama? Creo que es trama warp y urdimbre web. Este RUC, que es el Representative Unit Cell. Y a partir de ahí es que pues se generan, hay modelos analíticos, la verdad no los voy a mostrar porque son muy complejos, son muy largos, pero en el libro de Barbero están en ese capítulo 9. Entonces, en la siguiente, ahí vemos un poco mejor esta RUC y cuáles son esas propiedades geométricas. Entonces, depende del gap, que es la holgura o el juego entre el WAF y el WERP. Y depende también, o bueno, ahí lo llaman el fill y el warp, también es otra forma. Y también de las alturas, de esas alturas, sí, depende del modelo. Entonces, en la siguiente, entonces hay diferentes parámetros geométricos. Explica un poquito más lo del warp, que eso está relacionado con la producción de la tela, ¿no? El warp sería correcto. Porque queda, o sea, el material queda como más tensionado en un sentido que en otro, ¿no? Entre otras. O bueno, por lo menos es lo que hemos visto nosotros. Sí, pues en todas las telares industriales o industrial looming machines, pues ahí hay una, no sé, digamos, hay una que es el jet, por ejemplo, que se tienen todos los hilos y va el jet pasando entre ellos. Entonces después cambian y va pasando. En las láminas que vamos a fabricar para los ensayos de las tesis, se tuvo en cuenta la elección del estamos teniendo en cuenta eso. ¿Recuerdas que te lo enviamos? Que lo enviamos sí. Un hilito para que no vaya a perder la orientación. Y cuando hagamos microscopía lo vamos a poder ver. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta figura vemos diferentes tipos de fabrics. La primera es la plain weave fabric, la twill weave fabric y la satin. Entonces, pues ahí están como mostradas esquemáticamente. Y la celda RUC, el Representative Unit Cell, que es como el equivalente al RBE en el caso, digamos, de los compuestos. Y con eso es que se puede de alguna manera replicar. Entonces, en la siguiente. ¿De la RUC?
representative unit cell. Sí, entonces, bueno, aquí sí quiero compartir pantalla, hacer un... Comparte que acá la vemos que tenemos. Sí, sí, no sé si Juan Pablo nos puede colaborar, gracias. Sí, estamos mirando. Eso. Sí, bueno, este es TextGen, que es como el Textile Generator. Entonces voy a hacer aquí lo que hice, bueno, más adelante es crear, digamos esto. Yo tengo el número de WAR, estos son los WAR, creo, y estos serían los web. Entonces voy a poner, este tiene 2 y 2, voy a poner uno de 3 y 4. El espaciado entre las ramas, 1 y, voy a poner tal vez 1, y aquí más bien 1.2, y aquí 0. Vale, por ejemplo. Y el espesor del fabric 0.2, quizás 0.3, a ver qué sucede. Y bueno, le voy a dar next y él me crea esto. Y ya aquí yo puedo escoger, digamos, si es satín, entonces quizás de esta forma, ¿sí? Cómo van dando clics, cómo van orientadas las fibras, cómo van una sobre la otra. Bueno, voy a hacer esta, por ejemplo, así. ¿Listo? Y puedo delimitar aquí, cambiar que esta tenga un width diferente, 0.8. ¿Sí? Entonces, bueno, le voy a modificar. 0.5. ¿Sí? Entonces, este width, bueno, aquí, mira, este width es mucho menor a esto, ¿sí? Porque hemos visto que las mechas de pique, por ejemplo, no todas son uniformes, ¿sí? El espaciamiento varía, ¿listo? Entonces, este gap también era diferente, por ejemplo, entre estos. La mecha también no era completamente uniforme, había unos defectos, ¿sí? Entonces le damos OK y él empieza a generarlo. Creo que él empieza a generarlo ya, es este. ¿Sí? Entonces ya generamos nuestros tejidos. Este tiene una forma, a ver, yo puedo hacer este tipo de tejidos 3D también cuando son Stitch, que están esto con costuras también, todo eso lo puedo generar y generar, pues, digamos, una serie de morfologías de tejidos diferentes. Y después esto se puede entonces exportar como Maya, por ejemplo, o como un archivo ABAP, incluso como un IGES, y pasarlo a un software de elementos finitos, que aquí incluso tengo pues abierto Salomé Meca, que es un software también open source, el cual pues estoy haciendo un curso, pero bueno, luego un poco más a profundidad. Esta es solo la geometría, pero la idea es que yo puedo mallar esto y puedo después aplicarle las condiciones y a partir de ahí puedo conocer las propiedades. Esa es una forma numérica, ¿sí?, de obtener las propiedades mecánicas de los tejidos. Existe también otra, que es la que le voy a mostrar más adelante. Bueno, con esto voy a detener mi presentación y pues ya continuamos con la de PowerPoint. Sí, entonces ese software es muy bueno para toda esta parte de generar el yarn y la morfología. Bueno, eso simplemente es una forma de cómo creé en el artículo el yarn con una sección elíptica, con una cross-section elíptica y unos links de referencia de documentos, pero bueno, en la siguiente presentación voy a hablar sobre otra forma de homogenización que se llama Mechanics of Structural Genome. La idea es tomada de un poco de la biología que utiliza el genoma para el genotipo, que son los genes, para determinar el fenotipo, que son las características corporales, ¿sí? La idea es que yo, por ejemplo, tengo una estructura formada con la izquierda, que es como esas
no sé, estructuras un poco complejas, sí, que tienen ahí como círculos y que están conectadas y bueno. Y yo puedo expresar el comportamiento de, por ejemplo, un arreglo grande de esas estructuras en base a una descomposición de una celda y una viga. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la idea detrás de lo que es el MSG, Mechanics of Structural Genome Optimization, Homogenization. En la siguiente. Entonces aquí pues está una aplicación, esto es sacado de, pues, del link de YouTube que también lo mostré, que es un webinar Composite Exclusive Series, donde utilizan MSG precisamente para encontrar esa homogenización entre el laminado y encontrar pues esas propiedades de cada lámina. En la siguiente ya van a ver lo que se utilizó, que es TextGen tomamos un biocompuesto que era una base de pique con una matriz poliéster, lo fabricamos, lo llevamos al microscopio, bueno, lo fabricamos, lo pulimos, lo llevamos al microscopio, encontramos diferentes propiedades geométricas como, digamos, el ancho de las mechas, the yarn weight, los gaps, todas las propiedades geométricas pues, de esto y lo modelamos en TextGen. Y luego eso, entonces, ahora sí, en la siguiente, lo pasamos a un modelo de MSG. El modelo de MSG tampoco hay que programarlo, yo ya lo encontré en CDM Hub, hay algo que se llama TextGen 4SC, TextGen for Swift Composites. Entonces utilizamos Mechanics of Structural Genome Homogenization con TextGen para encontrar todas las propiedades y pues obviamente cada uno tiene variabilidad, ¿sí? Las mechas pues tenían una variabilidad y lo que hicimos fue encontrar pues todos esos factores estadísticos, cómo influían en los diferentes valores de el E1, E2, E3 y demás. Ahí lo que vemos es una matriz de correlación de Spearson, donde están pues cada uno de los, aquí, en cada uno de los ejes, pues las diferentes variables y las correlaciones entre -1 y 1. Bueno, entonces en la siguiente, ya hay lo último que dice. Juan, de aquí puedes sacar la matriz de rigidez para modelar, ¿o qué? No entendí esa parte. Sí, claro, o sea, ahí obtengo o sea, no específicamente de ahí, esta es la matriz de correlación de Spearson, pero sí puedo obtener la matriz de rigidez, él me da todos los datos. Pero y el E1, el E2, el E3, el qué. Ese, por ejemplo, el E1 menos 0.13 quiere decir que con el weft yarn width, o sea, si vemos esta primera columna, sí, son los valores de correlación que tiene el ancho weft, la mecha, weft yarn width, con la correlación con el E1, con el E2, con el E3. Entonces, con el E2 tiene una correlación positiva. Eso quiere decir que a medida que el ancho es mayor, pues el E2 es mayor. ¿Sí? No son los valores, sino son las correlaciones, los factores de correlación de la matriz de Spearson. Sí. Yo lo entendí. Sí. Y bueno, aquí cerrando un poco el tema, la verdad es que utilicé diferentes modelos, pero esto ya fue no para biocompuestos, sino para compuestos de fabricación aditiva. Utilizando Machine Learning, aquí lo que se observó es que el modelo micromecánico sigue siendo superior a los modelos de Machine Learning. Sin embargo, pues ahí sí quizás la limitación es la falta de datos experimentales. Entonces, pues, los datos de Machine Learning se necesitan muchos para tener Listo, ya voy cerrando, dejando un poco con el artículo que presentó Juan Carlos, que era Juan Camilo. Juan Camilo, sí. ¿Para qué hacemos todo esto? Precisamente para determinar cómo ese flujo PSPP, ¿sí? ¿Cómo es? El proceso afecta a la estructura las propiedades, y las propiedades, el performance o el desempeño. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el proceso cambia las propiedades, ¿sí? La morfología, esas propiedades, pues, afecta
En la siguiente vemos las pruebas que se hicieron y el diseño pues de la silla, ¿sí? En elementos finitos, y del casco también. En la siguiente vemos cómo quedó entonces el proceso de manufactura. Y en la Perdón, Juan, siguiente... ¿aquí qué usaron? ¿Qué software usaste aquí? ¿ANSYS? Aquí ANSYS con las propiedades, o sea, en ANSYS le damos simplemente las propiedades homogenizadas de ingeniería, o sea, las 9 constantes de ingeniería más pues algunos valores, sobre todo al utilizar los criterios de falla. ¿Sí? O sea, no es Entonces, no estás modelando micromecánica, pues. El modelo, no, ahí no. Ahí no es micromecánico como tal. Fue un paso para llegar a ese punto, pero solo quería como mostrar esa visión mayor de la micromecánica, fue un paso para llegar a ese punto. Yo creo que sí. O sea, Sí. los 9, o sea, aquí sí aplicaste la matriz de rigidez y te da su anisotropía. ¿Eso es anisotrópico? Sí, claro. Claro. Sí. Está preguntando. Sí. Creo que fue uno balanceado, un laminado balanceado, más o menos 45. O sea, escogiste uno de los que hay ahí en ANSYS. Yo le di las propiedades de la lámina. Yo di las propiedades de la lámina y las propiedades direccionales de la lámina. O sea, se creó pues porque era Fique. Entonces, sí, se creó el material. Entonces, en la siguiente presentación, bueno, la fabricación, y en la siguiente ya está pues la silla y el casco. El casco es este que tengo aquí. A ver si lo entiendo. Listo. Este es el casco que todavía tengo y bueno, digamos que esa es mi presentación. Muchas gracias a todos. No, mil gracias, Juan.